penal, ¿sí? Estaría bueno comentar también a la gente, ¿no? Me gustaría comenzar por lo penal, ¿sí? Que a veces no es una tarea un poco complicada, creo, vos lo sabrás explicar mejor, ¿sí? A veces uno, bueno, lamentablemente, o defiende al bueno o defiende al malo, ¿no? Y qué se siente o cómo es esa tarea, por ejemplo, cuando hay que defender una persona que agrede a otra, ¿no? Siendo mediante una violación, mediante un asesinato. ¿Cómo Bueno, es estar ahí, ¿no? En esos zapatos? En principio, los saludo al aire, ya estamos charlando hace unos minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Berazategui, a toda la audiencia de la radio. Y tu pregunta es realmente muy interesante. Cuando uno estudia abogacía es como que de chico ve la televisión y dice, sí, yo quiero defender, solucionar, descubrir, o sea, ser una herramienta de la justicia. Después estudias la carrera de Derecho y después te pones a ejercer. Yo me recibí en el año 2000, empecé a ejercer en el año 2001 como abogado, y a medida, por tu pregunta, de que uno se va metiendo en el derecho penal, uno puede entrar desde distintos ángulos. En principio vos podés ser abogado de una familia damnificada, por ejemplo. No sé si escucharon que hará un mes, 2 meses, en la clínica CENI, por ejemplo, de Quilmes, hay una anciana que estaba internada y no se sabe cómo cayó desde el primer piso y apareció muerta en la vereda. Entonces obviamente se abre una investigación de averiguación de causales de muerte, y a raíz de esa investigación la familia quiere descubrir la verdad. Entonces yo soy el abogado de esa familia, que en realidad ahí no defendés a una persona que se le acusa de un delito, sino que vos defendés a la víctima también del proceso penal. Entonces a veces en el derecho penal te toca defender a la familia, tratar de aportar pruebas para dilucidar esa verdad, y si hay un autor, descubrirlo en esa investigación. Y otras veces defendés al imputado, ¿sí? Realmente cuando uno defiende a un imputado, que era un poco más tu pregunta, vos en principio podés o no saber si realmente es el autor del hecho por el cual se lo acusa, que obviamente eso está protegido por el secreto profesional. O sea, el abogado y el cura, como dice el dicho, contale la verdad. Porque en realidad uno cuando agarra una defensa le tiene que decir a la persona, mira, yo necesito saber la verdad porque si no se me abre una caja de Pandora, me explota una bomba que yo no me esperaba. Entonces, eso es muy importante. Y después, si vos defendés a una persona que realmente es culpable de un delito y ves que seguramente va a recibir una condena, tu defensa se puede limitar primero a asegurarle todas las garantías constitucionales que tiene de derecho de defensa, que se califique bien el delito, porque no es lo mismo que a mí me juzguen porque me llevo esto sin violencia, que me juzguen porque me llevo esto empujando a una persona o lastimando o rompiendo un vidrio. Entonces vos, si no hay violencia, este hecho puede ser un hurto. Si hay violencia, puede ser un robo. Entonces vos defendés a la persona para que primero se lo juzgue bien. Segundo, tratás de que la calificación legal sea la más beneficiosa para el imputado para que reciba una condena lo más bajo posible. Y después está toda la etapa de ejecución de la pena, también, y los lugares de detención, que intentás que tenga salud, que tenga condiciones dignas de detención, que reciba un trato humanitario, que los tiempos que llevan de detención sean los acordes, si puede tener una libertad condicional, si no tiene antecedentes previos. Hay muchísimas cosas que en el derecho penal que se pueden hacer, hasta inclusive con una persona que sabes que es culpable. Ahora, ¿te ha pasado alguna vez, por ejemplo, en donde decís, supuestamente tienen que decir la verdad, si cometieron, ¿sí?, algún hecho, para vos poder llegar a defenderlos y que te hayan mentido? Sí, por supuesto, sí, hay de todo. O sea, 20 años de abogado me he cruzado con... Pero, o sea, toda la audiencia lo sabe y ustedes también, que el imputado y la persona humana a veces dice la verdad y a veces no. Ahora, ¿eso por qué lo hacen? ¿Por miedo quizás a quedar detenido? Puede ser miedo a quedar detenido, puede ser a veces algún tipo de patología o negación que tiene el ser humano, que se cierra en una realidad que él solo imagina y para ella es verdad,
O sea, la mente humana es bastante complicada y compleja. Realmente no te sabría decir todos los casos y no puedo hacer una generalidad, pero hay de todo. Ahora te consulto, ¿no? Yo como dura, ¿sí? Ciudadana. A veces cuando uno es abogado y hay que defender, porque es el trabajo de cada uno, ¿sí? Un violador de niñas, 12, 13 años, eso cuesta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo personalmente, casos de abuso sexual y todo ese tipo de delitos, y mucho menos con menores, no hago. No hago por una cuestión de una decisión. Obviamente uno Exacto. recibe una consulta y vos podés analizar la cuestión y elegir tomar o no la defensa. Porque yo soy abogado particular. Distinto es el defensor oficial. El defensor oficial que trabaja para el Estado no puede elegir a quién defiende. Está obligado. Claro. Ahora, ¿por qué te hago esa pregunta? Acorde como abogado sobre leyes, ¿sí? Que a veces para uno, ¿no? Que desconoce ciertas leyes, dice a veces la víctima queda como culposa, mientras que realmente el culpable, ¿no? Pasa a ser victimario. Como hay una contradicción. Y hay leyes que quizás las avalan. Ahora, si uno se pone a ver, hay leyes que datan de años o ordenanzas que no se modifican, y eso porque es más en los juzgados. Sí, hay una trama compleja. En primer lugar tenemos multiplicidad de leyes, o de inclusive ordenanzas, reglamentaciones, que hasta se contradicen entre sí. Exacto. Después hay vacíos legales también que no están legislados y que quedan grises, en el cual a veces uno dice, pero esto es injusto, bueno, pero no está legislado. E inclusive después tenés actos del gobierno o apreciación judicial del propio juez, que en realidad todo acto de gobierno tiene que estar acorde a la Constitución Nacional. Cuando un juez aplica un caso concreto, una ley, ya sea procesal, del proceso de cómo se desarrolla, o de derecho de fondo, tiene que siempre todos los actos de gobierno respetar la Constitución. Entonces a veces la apreciación misma judicial te lleva a eso que decías vos, y obviamente todo lo que es que la víctima en realidad termina en el ojo de la tormenta, y eso yo personalmente considero que eso es como una doble victimización. Entonces hay que evitarlo, y toda la legislación tendría que estar dirigida a tratar de evitar eso. Y por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo se podría llegar a evitar? Y hay muchos ejemplos. Igual se está avanzando muchísimo en los abogados de la víctima. Volviendo al derecho penal. El derecho penal tradicional está dirigido a ver desde un solo ángulo el proceso penal. ¿Y cómo es esto? El imputado como el centro del derecho penal y la justicia en interrelación con el imputado. Entonces hay un montón de leyes más tradicionales y de a poco se van flexibilizando y dándole más participación a la víctima del proceso. Tradicionalmente la víctima era nada más que un testigo. Claro. Venía a declarar, a contar, y como una prueba más. Después se avanzó en que la víctima debe ser escuchada y puede tomar el rol de particular damnificado querellante. Estar al lado del fiscal investigando, como el caso de la señora de la clínica que esta familia que tomó el rol al lado del fiscal. Y hoy en día se avanzó aún más en la ley de víctimas. La ley de víctimas no solamente puede ser particular damnificado o querellante, sino que además puede participar también de lo que es la ley de ejecución penal y de la pena. Lo deben haber escuchado ustedes, hará 2 años se sancionó una ley de víctimas muy importante, que la víctima debe ser escuchada a lo largo de todo el proceso, cuando existe la posibilidad de que el imputado salga en libertad o se le cambie el régimen de detención, y antes la víctima estaba vedada la intervención, prohibida la intervención de la víctima en la ejecución de la pena. Hoy en día se dio vuelta, se reformó el Código Procesal y se escucha a la víctima cuando puede recuperar la libertad del imputado, recibir una libertad condicional o un régimen distinto de detención. Hay que escucharlo, el juez tiene la obligación de citar a la víctima y escucharla. Ahora hay casos también donde, por ejemplo, ¿no? Se trata de encontrar, vamos a poner un ejemplo, un asesino, ¿sí? Y no se encuentra, entonces a veces puede ser que el juzgado se depende también el abogado
para defenderlos cuando se dice, no, acá hay que encontrar en la causa, tiene que ver, tiene que estar. Y es el famoso que dicen el perejil, ¿no? Que luego están en la cárcel siendo inocentes, pasando vamos a decir, una terminación culposa que a lo mejor ellos no hicieron nada y el verdadero culpable está suelto. Sí, lo que decís es muy cierto. El proceso penal, además, tiene que haber una certeza positiva. La certeza positiva en el derecho quiere decir que haya certeza total, que sea todo blanco y clarito, que el culpable tiene que haber todas las pruebas para que sea culpable, porque ante la duda es inocente. Entonces, a lo que voy, bien dijiste los perejiles, hay un problema en la Argentina, que son las prisiones preventivas, tan prolongadas en el tiempo y tantos años de detención, y lo injusto que es esto, porque todo el sistema constitucional se basa en que el imputado es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. Bien. Y tiene que haber esa certeza positiva que te dije de la plena clarísima, toda la prueba clarísima para condenar. Entonces, vos tenés una persona sospechada, procesada, detenida, igual que un condenado, en un penal, el servicio penitenciario bonaerense, que es un desastre como están, que no están en las mínimas condiciones de detención aseguradas. Entonces vos tenés esa persona detenida hasta 3 años o más, sin un juicio. El juicio se llama el debate, donde uno juzgado se alega y se recibe una sentencia. Y como bien dijiste vos, hay gente que pasa 2 o 3 años procesado, detenido, y en el juicio es inocente. Esto realmente es terrible. Esta persona obviamente recibe un perjuicio para su personalidad, para su familia. Además también hay otro principio, que es que la pena no tendría que trascender a la familia, que es personal del imputado. Obviamente una familia que tiene una persona detenida es atravesada por ese proceso penal, por la detención. La persona no puede trabajar, hay muchos padres de familia detenidos. La familia se empobrece. Es como que se ensucia, ¿no? Totalmente. Gratuitamente. Ahora, ¿y eso es responsable que viene, digamos, del juzgado cuando suceden esas cosas? Sí, yo creo que en realidad el Poder Judicial debería ponerse los pantalones largos. Todos los jueces tendrían que extremar al máximo y cuidar de no tener gente detenida tanto tiempo procesada. Tendrían que acelerarse muchísimo más los juicios orales y llevarse a cabo más rápido. Yo, por ejemplo, tengo una defensa que hace poco pedimos el juicio por jurado y hará como 3 o 4 meses me dieron fecha de debate para el 2023 y la persona está detenida. Y esta persona, ya que te gusta el derecho penal, te cuento, la defensa, la estrategia de defensa y lo que yo creo, lo que él me contó, realmente se defendió de un robo que le quisieron hacer a la hermana. Entonces, él fue en defensa de su hermana contra 2 delincuentes conocidos del barrio, se le abalanzaron con un arma, hubo un forcejeo y recibió el tiro el delincuente. Entonces, uno quiere ir a un juicio lo más rápido posible para aclarar esto, que declaren los vecinos, que declaren todo, que el jurado escuche y vea si realmente el detenido acá es el delincuente o en realidad esta persona es un ciudadano que se defendió del real delincuente. Entonces, a veces sí, un poco uno ve que el derecho penal y todo está medio patas para arriba y como abogado te puedo decir que la justicia es un valor. O sea, la justicia sería como la estrella del navegante a donde debe apuntar los juzgados, los jueces y todo. Pero bueno, la cantidad de expedientes, lo complejo del proceso. Queda mucho tiempo en archivos. Sí, a veces la falta y las ganas y la predisposición para trabajar también, no de todo, ¿no? Porque esto es como todo, como la policía, como todo. Hay muchísimos jueces que tienen muchas ganas de trabajar y que ponen, y hay otros que realmente se van a cobrar el sueldo y lo único que se preocupan es por el sillón, que no le saquen el sillón de juez, ¿no? Exactamente, o las famosas que uno siempre dice sobres. Sí, no, hay de todo. Mejor postor. Claro. Ahora, ¿qué opinas? Esto me parece interesante porque a veces uno desconoce, ¿no?, del otro lado y lo primero que hace es juzgar, ¿no?, o acusar. Un ejemplo te pongo, y bueno, estos que están en la cárcel hay que matarlos a todos. ¿Por qué? ¿Qué querías las condiciones en una cárcel? Si el tipo mató, si violó, ¿qué querés que esté, digamos, con aire acondicionado, ¿no? Entonces está bueno también saberlo, informar del otro lado cómo es en sí el tema, el trastienda. Te puedo asegurar que los presos están lejos de tener aire acondicionado y estar en un lugar cómodo, realmente no. Pero a veces uno elige estar ahí, ¿no?
No, sí, Bueno, sí, eso, coincido con vos. Lo que pasa es que habría que hacer, a ver, habría que hacer una reforma de la Constitución. Si exactamente. como sociedad estamos con una idea de que el delincuente debe tener su merecido, Derechos humanos. o como una especie de venganza, etcétera, bueno, hay que cambiar la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional nuestra establece un sistema, y es la pirámide del derecho. Exacto. Entonces establece un sistema que dice las cárceles deberán ser sanas y limpias, la pena es para rehabilitar al imputado, resociabilizarlo, que vuelva a la sociedad, y la realidad es que los penales, el servicio penitenciario, la alcaldía, todos esos lugares son fábrica de delincuentes, porque si el tipo venía por un delito menor, cuando sale de ahí, es un delincuente, claro, mucho peor. Exactamente. Ya que hablas de las cárceles, penitenciarios, Berazategui, sí, un rum sobre un tema de una alcaldía, o sea, es una alcaldía, es una cárcel. ¿Qué opinas al respecto? Sí, eso, la diferenciación semántica de la palabra en sí no es acá el nudo de la cuestión. Las alcaldías, en teoría, tendrían que ser un lugar de tránsito, de poco tiempo de detención, en el cual están los procesados que tienen que ir al juzgado de indagatoria, van, vienen. Tendría que ser algo de poco tiempo. La realidad es que el mejor ejemplo, yo no lo tengo que contar, cualquiera que conozca la alcaldía de Melchor Romero puede saber que es un desastre, las condiciones de detención son paupérrimas, están todos hacinados. Hace poco me mandaron unos videos, unos chicos detenidos ahí, tenían un cable cruzando por una reja así, todos los cables pelados al lado de las duchas, o sea, es un desastre. La realidad es que las alcaldías, porque están todos abarrotados, hacinados en provincia de Buenos Aires, y no deberían estar en comisaría desde hace años, porque está prohibido que un detenido esté en comisaría, pero la realidad es que siguen estando en comisaría, y las alcaldías se convirtieron en penales. O sea, una alcaldía hoy en día es un penal más. Y si la alcaldía o el penal o cualquier servicio penitenciario, el edificio es para 1000 personas, sabemos que va a haber el doble o el triple. Esa es la práctica. O sea que en realidad la diferenciación entre penal, no penal, cárcel, alcaldía es una cuestión para el diccionario, la Real Academia, pero no para la realidad. Como que suena mejor decir una alcaldía, sí, que es algo tránsito, con respecto a una cárcel, un penitenciario, que quizás eso también, más allá de los presos, el tema también es la gente que vive alrededor. Claro, bueno, en el No tema hay barrios, que bien o sea, señalaste entonces, de Berazategui, acá hubo una cuestión. En primer lugar, hubo una ordenanza que apareció de repente cuando nadie sabía nada, ni los propios concejales, que votaron, levantaron la mano así, como el gatito de Bendita TV que hace así, levantan automáticamente la mano y votan sobre tablas. O sea, no hubo debate, no hubo audiencia pública, no hubo estudio de impacto ambiental en el barrio, no hubo estudios de comisión, y de repente sale una ordenanza en donde dicen cedemos unos lotes, parte o porción, o sea que de toda esa parcela no sabemos qué parte o porción, cedemos unos lotes, Berazategui a la provincia para hacer una alcaldía. Y dicen circunscripción 3, sección 4, O sea que sí, pero para saber dónde está circunscripción 3, sección 4, manzana 8, parcela, tenés que ser o agrimensor, abogado o escribano. Salió esa ordenanza, nadie sabía dónde era. O sea, hubo que hacer un estudio de esa circunscripción catastral, como se llama, agarrar el plano de Berazategui y decir, bueno, ¿esto dónde está? Bueno, se determinó que es Plátanos, a 30 cuadras del centro de Berazategui, entre el arroyo Las Conchitas y la avenida Padre Mujica, que es la salida, digamos, de Rane, la Paso Nivel, a la autopista, a la colectora. Bueno, toda esa parcela, que es muy grande, no se sabe en qué sector serían la fracción para el penal, para la alcaldía esta. Entonces, el problema no es que como abogado, obviamente, no voy a ser necio y no voy a decir, no construyan nada, la gente sí tiene que estar apilada, así nada, no. Sí, hay que construir, pero hay que hacer un estudio previo. ¿Dónde lo vas a construir? Fíjate el impacto ambiental al barrio. Tenés un jardín, tenés una plaza, tenés los vecinos. Compraste tu lote en Berazategui, hiciste tu casa y de repente tenés un alambre con alambre de púa, con paredón, con los camiones, con los presos entrando, viniendo, el servicio penitenciario con las armas. Los riesgos también cuando se escapan, ¿no? Que Sí, eso bueno, pasa mucho en Varela. sí, si están bien cuidados, en principio se supone que no tendría que pasar, pero la realidad es que hay un cambio radical para un barrio, para una sociedad, para los niños, para todos. Entonces, por lo menos un debate, un estudio, ver el lugar. Berazategui es muy amplio, tenemos rutas, tenemos autopistas, tenemos terrenos y zonas más rurales y de fácil acceso. Entonces me parece que el problema acá ¿Por qué es ahí, digamos, sí, más que el por qué? y la forma y el cómo y el lugar. O sea, después buscar el mejor lugar.
Exactamente. Ahora hablamos un poquito sobre, digamos, las leyes de tránsito, ¿no? Que eso, acá Argentina creo que es el país del peor. Donde más violaciones hay en derecho de tránsito, ¿no? Desastre, sí, desastre. Que a veces, bueno, eso Sí, sucede. Es una cuestión cultural. Exacto, exactamente. Yo te diría que lo de la alcaldía, qué sé yo, más del Estado. Pero yo no sé Las si normas de tránsito y cómo se maneja es una cuestión cultural. Pero a veces no es más la culpa también, esto sucede en todo ámbito, ¿sí? Desde un comercio donde la ley está, pero el tema cuál es, no se hace cumplir. Entonces, quizás a veces tenés que me disculpen los policías, ¿sí? O de tránsito, donde uno comete una infracción. Hay una ordenanza y una ley prohibido usar el celular y vos ves autos que están atropellados, hemos visto, personas que cruzan con un carrito porque están con el celular, pasan el semáforo, no prestan atención y toman, ¿qué pasó? ¿No? Una moneda, como se dice, y ya está. Entonces, a veces las leyes, dices, no, pero tiene que haber una ley para determinada cosa. Está la ley, pero el problema es que no se hace cumplir. Totalmente de acuerdo. Y es una cuestión cultural. Como sociedad debemos hacer un mea culpa también, porque la ley de tránsito no tiene que ser solo respetada por el automovilista, también tiene que ser respetada por el peatón, por el ciclista, por el motociclista y por el automovilista, por todos. Entonces, si te pones a mirar desde los peatones hasta las bicicletas, todo es un desastre, realmente sí es un desastre. Es una de las mayores causas de muertes y lesiones que tenemos, además, como país. ¿Eso por qué? ¿Porque no hay una ley que sea realmente más severa? No, Que es una cuestión igual cultural. voy, pago la multa y ya está. Es una cuestión cultural y también, como dijo ella, estando la ley, después tiene que ser el mecanismo aceitado de control y sanción. Sí. Entonces, y una cuestión de como sociedad y cultura. Yo creo que muchos males que tenemos en la Argentina se van a solucionar con cultura, con educación, con bajar la deserción escolar. Exacto. Y con dar mucho más trabajo. Y esa manera también de autoridad, ¿no? De decir yo hago lo que quiero, total. Sí, total. Entonces, por ejemplo, a veces ves los ciclistas cuando tienen que ir por su mano derecha, tienen la bicesenda y tampoco la respetan, ¿no? Van por el medio, van en contramano, motociclistas, ¿sí? Y ahora se me viene a la mente, hay otro tema también, el famoso rompehuesos. La gente que se vamos a decir, lastima, ¿no? Por cobrar algún juicio, no sé si esos son casos que... Sí, hay casos, mira, en la justicia de Quilmes hace unos años hubo un caso resonante, no recuerdo el nombre, pero un abogado condenado por este tema, y hasta me ha pasado a mí que vienen, te tocan el timbre en la oficina y te dicen, no, yo porque me quebré, porque esto, no, decís, no, gracias, o sea, con la cantidad de accidentes de tránsito que hay, con lo que hablamos de lo que pasa, si encima le sumás todo eso, sí, realmente es un problema. Todavía están, porque yo recuerdo que hace 4 o 5 años atrás, es como que se hizo una... Ese caso que te dije yo. No, los casos en general, por eso digo... No, yo creo que es más viejo, yo te diría que bajó muchísimo eso, y me parece que una de las mayores causas también que ayuda a las investigaciones y también al tema, digamos, de fraudes a seguro y todo eso, también tiene que ver con la cantidad de cámaras, de gente, de celulares. Ya hoy en día cualquier cosa queda grabada bastante fácil. En Berazategui tenemos un problema. No sé si se acuerdan que cuando fue control urbano, en un primer momento había muchas más cámaras. Después o dejaron de funcionar o el sistema quedó sin funcionar. Pero en realidad quedaron las cámaras. Claro, hay otros municipios que están funcionando mucho mejor eso y han bajado la delincuencia. Los índices de delincuencia han bajado muchísimo. Sí, bueno, Miguel es uno de los lugares. Sí, y te digo San Miguel. San Miguel también. En San Miguel yo estuve hace muy poco con el Méndez, creo que es el apellido, le dicen el Piojo Méndez, que creo que es candidato de San Miguel ahora en este momento. Es el municipio que tuvo muchos años de intendente Joaquín de la Torre. Y ellos tienen un sistema de seguridad muy piola, pero muy piola y de fácil y de poco presupuesto. Es un sistema que lo llaman ojos en alerta y que en realidad todos los vecinos se comprometen en cuidarse. ¿Y cómo?
un WhatsApp de lo que sería nuestro control urbano, Sí. un centro de monitoreo con muchas cámaras que funcionan, y además todos los vecinos que enseguida informan. En Avenida Sevilla y donde está la escuela Padre Márquez, vi 2 personas que saltaron la reja, uno capucha negra, el otro buzo Adidas, qué sé yo. Entonces enseguida los móviles que están divididos en cuadrillas en la ciudad, en un radio donde llegan en menos de 5 minutos, enseguida van al lugar. E inclusive vos podés mandar una ubicación en tiempo real, como cuando uno le manda estoy en tal lado, te espero, y mandan la ubicación. Entonces ellos si reciben una ubicación y nada más que una explicación, dicen, bueno, algo pasó grave porque nos mandaron la ubicación, entonces van directamente. Y desde ese centro de monitoreo le avisan a la policía, a la ambulancia, a los bomberos, a lo que pase. Entonces pueden recibir mensajes de texto, fotos, ubicación, audios y lo que está pasando. Entonces imagínate vos que en realidad no necesitas al policía en cada esquina. El policía en cada esquina es la misma gente, tu vecino. Exacto. Entonces si esto funciona y está aceitado, además te permite tener digamos un índice real. No le dependés de la comisaría, que te diga hubo tantas denuncias. No, porque vos sabés que tuvo 15, 20 hechos que te informaron los vecinos. Entonces vos sabés que ese día hubo esa cantidad de hechos reales. Porque ¿cuánta gente le roban la cartera y no van a hacer la denuncia? Exacto. Y si llamás al 911, te empiezan, ¿qué sangre tenés? Decime tu DNI, dame tu dirección, dame. Y la gente al final dice, pero flaco, te estoy llamando para que venga, no que me pida todo mi huella dactilar. Hay un motivo por qué la gente a veces no denuncia o no sale de testigo. Porque a veces cuando sucedió, de estar un tiempo en la comisaría, ¿sí? Como testigo, estás casi Y 5 nosotros horas. tuvimos 5 horas. Claro. Para salir testigo. Para salir testigo de algo que no vimos. Aparte fuimos parte de los peritos, para testificar el trabajo de los peritos. Imagínate la víctima de un delito que está 5 horas para que tomen declaración y más rápido sale el delincuente. A mí me pasó salir testigo por un contrabando de droga. Claro, te saluda el delincuente. Se va más rápido a la casa. A las 11, en mi caso fue a las 12 del mediodía y salí a las 8 de la noche del cuartel de la Brigada de Crimen, que además me dijeron, bueno, flaco, gracias. Y como me trajeron y ahora me tengo que volver caminando, porque tengo que caminar hasta la estación y sí, 9 de la noche en mi casa. Sí, es tremendo. Ahora, consulta. Sí. Creo que te vas a imaginar. Mirá que los abogados cobramos la consulta. Bueno. ¿Ah, sí? No, si no hacemos un comentario, no me digas consulta, vos, si no ahora después. tengo que hacer la factura. Ahora después, Bueno. yo también te paso la factura. Dale, ahí está, muy bien. Así que quedamos a mano. Dale, listo. Bueno, le comentamos un poco a la gente, obviamente en este horario, estaba el programa Huellitas Caninas, ¿sí? Que por un tema de pandemia hacemos un solo programa, que a veces hacemos segmentos. Tocamos un tema importante, tema de los carreros en Berazategui, ¿sí? Sobre uno de los temas que sucedió también en Quilmes. ¿Eso en qué quedó? Mirá, lamentablemente, y lo que veo con mucha preocupación, que cada vez veo más gente cirugiando, buscando cartones, buscando plástico. Eso te da la pauta que hay mucha más pobreza y hay mucha más desocupación. Vos vas a la avenida 14, pleno centro de Berazategui, a las 6, 7 de la tarde, y por cuadra te puedo asegurar que hay 3, 4 grupos de personas revolviendo los tachos. Es terrible, la cantidad de carros cada vez son más. Al tema que te referís fue la ordenanza cuando prohibió la tracción a sangre. Esa ordenanza prohibía la tracción a sangre animal, en la que todos estamos de acuerdo, pero también prohibía la tracción a sangre humana. O sea, que el tipo que no tiene laburo, que no tiene otra salida laboral, al que el Estado no le da las herramientas necesarias, a que es cliente cautivo de los planes sociales y no le diste que salga de ese plan, que tiene que ser algo transitorio para darle un laburo, le prohibís que el pobre tipo no pueda levantar 3, 4 cartones para hacerle un arroz hervido a sus hijos a la noche. Entonces, el problema de esa ordenanza es que en principio no discriminó bien lo que es la tracción a sangre animal, por la cual todos estamos de acuerdo que debe ser prohibida, y la tracción a sangre humana. Yo no estoy de acuerdo con que el ser humano hoy en el siglo XXI sea un esclavo de la sociedad capitalista, etc., y estoy obligado a buscar cartones. No es que estoy de acuerdo ni lo quiero fomentar. Pero lamentablemente yo no tengo la posibilidad de implementar, desde mi punto de vista de abogado particular, implementar políticas públicas para generar empleo. Sí estoy tratando de impulsarlas y de generar ideas, etcétera, dentro de mis movimientos y actividad política, ¿no?
Pero el problema de esa ordenanza es que en realidad intenta esconder debajo de la alfombra una realidad que nos supera. Porque si vos, esto que habrá sido ahora 2 años más o menos, 3. El anteaño. Claro, si vos te pones a mirar, lamentablemente hay cada vez más personas que están cirugiando, buscando cartones, y esto yo no creo que nadie elija libremente empujar con su cuerpo un carro para llevar cartón. O sea, realmente ese tipo no tiene otra salida, el Estado no generó ninguna política y lo único que hizo es criminalizarlo, apuntarlo, esconderlo, decirle usted no lo puede hacer. En realidad no hay que prohibirle, porque volvemos a la Constitución Nacional. Todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si el tipo decide que no tiene otro trabajo y con eso le puede dar de comer a sus hijos, bueno, dejémoslo, pobre hombre. Pero hagamos algo para que en vez de que haya miles de carreros, miles de cartoneros, busquemos un trabajo digno, ¿no? Con obra social, con RT, con todo. Si bien se han dado unos carros, ¿sí? Si bien no a cambio del caballo, 39. que eso era 39, exactamente. Creo que había alrededor de 1000 carreros. Pero el tema es Quilmes. ¿Sí? Sí. Quilmes, bueno, continúa, digamos, es mucha la demanda que hay. Sí. Y es un poco tremendo. ¿Te parece? ¿Hacemos un juego? Lo que quieras. ¿Sí? ¿Un ping-pong de preguntas? Dale. Así te conocemos un poco. Dale, me encanta. ¿Vale? ¿Cómo te definís en pocas palabras? Un tipo común. Bien. ¿Una virtud que tengas? Me encanta jugar en equipo. ¿Defecto? Que me cuesta mucho encontrar mis defectos. O sea, ¿te crees una persona perfecta? No me creo, me cuesta muchísimo reconocerlo. Acá como mi compañero. No, perfecto, no, casi perfecto. No pude reconocer los defectos. Lo perfecto no Ese es mi existe. peor defecto. Lo perfecto no existe, lo casi perfecto somos pocos. El ser humano es cuasi perfecto. ¿Un libro? Ah, El Principito. Bien ahí. ¿Un referente? Facundo Manes. ¿Un talento que tengas oculto? Y hay Me que gusta descubrir. luchar contra los molinos de viento. ¿Un ejemplo a seguir? Favaloro. Bien. Abogado. ¿Sí? Y yo acá, bueno, tengo Facundo Manes, Dante Morini, Rosana Forino, Miguel Pupo. ¿Qué te llevó a decir hoy concejal? Y me llevó, el lema de Facundo Manes es dar el paso. Es que la gente que no está en la política de toda la vida, la gente común como nosotros, se anime a dar el paso para meterse en la política. Obviamente el ser humano es un ser político por naturaleza, pero estar como candidato en una elección es una decisión importante y lo que busco Facundo Manes con esta candidatura es primero hacer un frente de varios partidos políticos distintos, con distintas ideas, y segundo convocar a gente de la sociedad, gente común como el abogado, el periodista, el médico, y bueno, me llevó a eso, me llevó a animarme. Yo estuve ya como candidato en otra elección, pero esta me parece que es una propuesta superadora, me parece que está más por encima, dice no renunciemos a la Argentina, animémonos, y en Berazategui conseguimos un equilibrio muy importante porque está el peronismo republicano, que represento yo y otros compañeros, está la UCR, está el GEM, por ejemplo, nosotros tenemos de coordinador de campaña, si lo conocen, al gallego Rodil, que es una persona que viene muchos años de militancia en la línea Margarita, contrapeso entre radicalismo, peronismo, socialismo, y eso me llevó a dar el paso, ¿no? Como dice la lista. Ahora poner vos tu postulación es como concejal, ¿sí? Estás en el Consejo Deliberante en Berazategui. Imaginamos, ¿no? Que ya no estés. Como abogado, cosa que creo que es algo bueno que tendría que haber en el Consejo, quizás acá pueda contradecirme un poco con lo que digo, pero muchos van a entender a lo que quiero decir. Eso está bueno porque uno tiene una experiencia, ¿no? Una sabiduría, un conocimiento. ¿Por qué digo contradicción? Porque quizás hay muchos funcionarios que son abogados, ¿sí? Jueces,
y bueno, dan, digamos, mucho a qué decir, ¿no? Y que a lo mejor tenemos una persona que don nadie y está en el consejo y no sabe qué es una ordenanza, no sabe cómo debatir, cómo defender lo indefendible, ¿no? Cosa que a mí me parece, una vez charlando así con gente, yo a veces cubría mucho lo que es el Consejo Deliberante, bueno, en el programa, ¿sí? Para difundir, y decían, no necesitas tener un estudio, puedes ser igual concejal. Entonces yo digo, qué error, ¿no? Yo creo que una preparación uno tiene que tener para saber a qué exponerse, para saber qué es una ordenanza. Y creo que no pasa por decir, bueno, hoy le cambio el nombre al micrófono. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Se me ocurre. Bueno, a ver, ¿quiénes votan a favor? ¿Quién en contra? Pero si yo a vos te doy esto, votar a favor, ¿no? Entonces yo creo que en tu caso, por ejemplo, como abogado, ¿sí? ¿Qué plantearías al ciudadano dentro del Consejo Deliberante? ¿Cómo sería tu función? En primer lugar, creo que el Consejo Deliberante de Berazategui tiene una materia pendiente que está como contradiciendo la esencia de un cuerpo deliberativo. En primer lugar, deberían deliberar, Exacto. debatir. Perdona que te corte. Sí. Por eso a veces uno lo dice, ¿no? Metafóricamente y en chiste, no es un consejo deliberante, sino el consejo deliberante, ¿no? De Berazategui Florencio Varela. Puede ser. El primer proyecto que voy a llevar al Consejo Deliberante, si soy elegido por la gente de Berazategui, por mis vecinos, mis amigos de toda la vida, es el del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una figura constitucional que incorporó la Constitución en 1994, después del Pacto de Olivos, el famoso Pacto de Olivos. En ese Pacto de Olivos, además de buscar una cuestión política, que todos recordaremos que fue la recontra reelección de Menem, metieron muchas cosas muy piolas en la Constitución. Los tratados internacionales de derechos humanos, el tema del amparo, que antes no estaba expresamente contemplado, el habeas corpus, el habeas data, y las cuestiones ambientales, y además la figura del defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una persona, una figura trascendental, que es como el contrapeso que tiene que tener el poder en un lugar, ¿bien? Entonces, debería estar en cabeza de la oposición. Berazategui lamentablemente desde hace años y décadas viene siendo gobernada por un mismo color político, ¿no? que representa al actual intendente Musi, y que en realidad siempre en las elecciones es con la boleta de la Cámpora y el kirchnerismo, y a la Cámpora, al kirchnerismo y a Musi realmente no les interesa que haya un contrapeso en esta democracia, un defensor del pueblo que pueda poner en jaque quizás hasta alguna decisión. Podría haber emitido una opinión el defensor del pueblo de Berazategui con este tema tan espinoso de la alcaldía, con el tema de la ordenanza de los carreros. Podría estar pidiendo por los vecinos de Berazategui que de una buena vez venga Metrogas y tenga una oficina en Berazategui, que tenemos que ir a Quilmes. ¿Cuántos años hace de autonomía que tenemos de Quilmes? Y tenemos que ir a discutir a Metrogas a Quilmes. O sea, lo mismo pasó con los autoservicios, ¿sí? O los mini Carrefour, claro. Bueno, hoy sí están. Exacto, bueno. Entonces te decía que la primera ordenanza es la del defensor del pueblo. Berazategui, ¿qué hizo? Como nosotros venimos pidiéndolo desde hace años, hicieron un parche. Agarraron al defensor del pueblo de la provincia y dijeron políticamente, bueno, abramos una delegación en Berazategui. Y con eso dijeron, tenemos el defensor del pueblo. No, en realidad es una delegación del defensor del pueblo provincial. No tenemos un defensor del pueblo de Berazategui. Hay que sancionar una ordenanza donde se establezca, se debata la forma, el cómo instrumentarlo y que tengamos un defensor del pueblo de Berazategui. Me parece muy importante. Ese es el primer proyecto. Después obviamente tenemos muchos más. Por ejemplo, la doctora Roxana Forino, que es la segunda concejal, está trabajando en el proyecto del refugio cuando hay violencia de género para las mujeres que no tenemos en Berazategui. No. Hoy va una mujer a denunciar violencia de género, tiene que volver al mismo domicilio del golpeador, digamos, del violento. Tendría que tener contención, un equipo interdisciplinario.
un lugar donde quedarse al menos los primeros días, acomodarse con sus hijos, hasta que salga la exclusión del hogar, que generalmente tarda unos días la justicia, ¿no? Perdona que te corte Sí, un por segundo, pero eso que vos decís es muy interesante porque, bueno, conocido a través de proteccionistas, ¿sí? Si bien mi caso es animal, pero bueno, yo recuerdo que con Patricia Pita, que ella está mucho en lo que es, digamos, la defensa de la mujer, ¿sí? Violencia de género en este caso, se ha recorrido hasta incluso comisarías y bueno, y muchas chicas que he conocido en el medio, es que cada uno llevar a la persona, asistirla a su casa, ¿no? Y tenerla por miedo a que, bueno, tenían las amenazas de los maridos, ¿sí? Que los golpeaba hasta su criatura, y a veces uno decía que cuando yo comienzo a conocer un poco ese mundo, digo, pero no puede ser que Berazategui, porque vivo en Berazategui, sí, pero lo puedo decir de Quilmes, lo puedo decir de Florencio Varela, de otros lugares, digo, que no haya un lugar para que puedan asistir a la persona y que algunas se tengan que quedar en una cárcel, como si fuese una delincuente, ¿no? Eso también es un poco, digamos, engorroso que habiendo, si bien todos hoy salen a los defensores, hoy se hacen marchas, se hacen, bien, pero yo digo, en vez de hacer un poco todos esos runrunes que en realidad no se hace nada, es solo palabras de la boca para afuera, ¿por qué realmente no se hace algo? ¿Sí? No está, y creo que estos son años, no es que comienza ahora la violencia de género. No, por supuesto. Y te hablo de la mujer como también el hombre, porque el hombre también es violencia sufre doméstica. Violencia de género, ¿sí? Sí. Por eso yo digo esa mal titulado violencia de género, solo mujeres. No, la violencia de género es general, después tenés la violencia de género femenina, masculina, niños, animales. Totalmente, claro. Pero el hombre hoy también está excluido por un tema de machismo, ¿sí? Entonces vos decís como si una mujer golpea a un hombre, lo primero que dicen entre los hombres, che, pero ponete los pantalones, a vos te va a golpear una mujer, sos, ¿no? Y ahí vienen todos los insultos, o ese degrade que hay, que también lo hace un hombre hacia el otro hombre, de machista. Entonces el hombre cultural. se calla la boca. Una ¿sí? cuestión cultural. Entonces yo digo, eso tampoco hay, porque vos fíjate que hoy es todo violencia de género femenino, ¿no? Y salimos todas las mujeres a defender. ¿Y el hombre? Entonces también lo estamos haciendo, por otro lado, no me sale la palabra ahora. Discriminación. ¿Una discriminación las mujeres hacia el hombre? Sí. A ver, yo creo que hay una cuestión que lo discutimos hace un ratito y lo charlamos con respecto a lo que eran las normas de tránsito también. Entonces yo te dije que era una cuestión cultural, que en realidad todo lo que es violencia doméstica, y con doméstico incorporamos a todos, es una cuestión cultural. O sea, sí, como cultura, y más allá, digamos, de la era moderna de ahora, o sea, es una cuestión que viene ¿no? En el tiempo, en la historia. El ser humano en sí tiene quizás una violencia innata, ¿no? Que obviamente todo lo cultural, la Iglesia Católica, nuestra cultura, nuestras tradiciones, llevan a que haya que abrir un open main, nuevos paradigmas, ¿cómo es que dicen? Descontracturar, Deconstruir. Deconstruir. Entonces, totalmente. Pero bueno, yo creo que también hay como que nos estamos acomodando. Como es algo nuevo, que todos estamos de acuerdo, y a veces es como que van al otro extremo. Como viste, volvió la democracia y uno mira la televisión de ese momento y eran todas las mujeres desnudas, todo porque era como una libertad que después no era necesario tanto, ¿no? Es como que se va acomodando. Exacto. Entonces, me parece que que es importante. Esto justamente yo lo estaba charlando hace poco por ejemplo, en la lista de Facundo Manes de Berazategui, el tercer candidato es Gustavo González, quizá lo conozcan. Él es un militante radical de muchísimos años, es docente, es politólogo. Y entonces charlábamos de este tema, ¿no? de la cuestión de la educación, la deserción escolar. Entonces realmente le digo, Gustavo, que esto de la pandemia, cómo vino a atravesar y cómo los chicos están totalmente desconectados de la escuela.
Y lamentablemente la discriminación cada vez más grande y la brecha cada vez más grande entre los pibes que tienen wifi, que se tienen una computadora, y los otros pibes que directamente no Están aislados. están aislados, claro. Hace un año y medio que con la escuela están totalmente disociados, y eso es un tema y un capital que va a ser muy difícil de recuperar. Y te me echo otra cosa. Ayer en Esteban Echeverría, Facundo Manes decía, esto es una pandemia que es psicológica, que va a tardar mucho tiempo en el ser humano acostumbrarse, poder salir, recuperarse. O sea que todavía los resultados y todo lo que va a pasar no lo conocemos. Entonces yo digo, todos esos chicos que están un año y medio totalmente disociados, después que tengan que volver a reconectarse. Sería similar también lo que pasó. Que mucha gente, uno nota eso, ¿no? Todavía no asimilaron lo que pasó y lo que está pasando, porque todavía no terminó. Sí, estamos en medio. Ojalá que estemos cerca del final, ¿no? Esperemos. Siendo candidato a concejal, hoy que estás recorriendo la calle, la gente, ¿qué es lo que más le está pidiendo a un concejal? Cuando estés en la banca, ¿qué es lo que más te piden que hagas? Te diría que son 3, 4 cosas en general. Berazategui tiene un problema terrible con el agua. Sí. En cualquier lugar de Berazategui que vas te dicen el tema del agua. Hay un tema, bueno, que ya lo tocamos hace poquito, el tema de la deserción escolar. Y te diría la pobreza y la falta de trabajo. Y la seguridad. Son los 4 pilares y el grave problema que tenemos en Berazategui. Lo que hay que atacar, lo que hay que ocuparse ya. Sí. Falta de trabajo, pobreza, deserción escolar, el agua y la seguridad. En todos los lugares, obviamente hay otras cuestiones, ¿no? Que a veces, pero en todos los lugares tenemos ese problema. Y yo creo que no escapamos a la realidad de lo que es el conurbano bonaerense, lo que es Quilmes, Berazategui, porque realmente tenemos un grave problema de eso. Si no se generan políticas de generación de empleo rápido y los chicos tienen más educación, Exacto. el panorama es Cada vez vamos más para atrás. complejo. No avanzamos. Te voy a hacer una pregunta, Sí. que te voy a decir, no tu caso, pero sí me podés dar tu opinión, y vuelvo a reiterar, no es tu caso, sino te lo digo a vos puntualmente. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque muchos concejales, no digo postulantes, ¿no? Que en realidad uno la política la puede hacer, creo que acá también lo podemos hacer, hacemos política nosotros hablando, ¿sí? No sé Sí, obvio, claro. Dejaron de lado a la gente en el tema, digamos, o el tiempo, ¿no? De pandemia. ¿Por qué salen muchos concejales hoy que hay una elección y en su momento la gente, no quiero dar nombres porque no se trata de ensuciar a nadie, ¿no? Aparte no se habla cuando una persona no está. ¿Por qué se olvidaron de la gente? Y hablamos de Berazategui. Te entendí la pregunta. ¿O no me la quiero responder? No, en serio. O sea, los concejales... no es lo que para sé, atacarte ni nada. sí. Por No, eso yo quiero estoy de candidato, no soy porque vos concejal, sos eso está claro, sí, sí. Por eso lo Sí, aclaré sí. del momento. Sí, Pero sí. sí podés dar vos tu opinión Sí. de este lado y que quizás qué modificarías al ser concejal. ¿Sí? Bien. Ejemplo, vamos a hacerlo más claro. Hay muchos concejales que no recorrieron los barrios porque están a en ver qué condiciones estaba la pandemia. gente. Ahora te A ver, entendí. hubo mucha necesidad, incluso gente sin comida, y ningún concejal, ahora te entendí, nadie se clarísimo. acercó Sí. a los barrios. Tenés razón. Pero hoy sí salen todos en manada. Mm. O sea, si yo te tengo que dar mi respuesta, es clara, ¿sí? A pedir un voto. Entonces digo, a veces no es necesario llegar a tener, o sea, yo no necesito ser prensa o para poder hacer ciertas cosas, otro no necesita ser un policía para, ¿sí? Entonces digo, a veces no se necesita tener el cargo para saberlo, pero ¿qué opinas? Bien. ¿O qué harías en tu caso hoy? Bien. Y no, Sí. el día que yo sea presidente, ¿no? Sino que la crítica, ¿qué estarías a favor? Bien, me encantó tu pregunta, ahora que la entendí. Bueno, tenés toda la razón del mundo. Sí. En primer lugar, yo estoy hoy como candidato a
concejal por la lista de Facundo Manes. No soy concejal, ¿sí? Ahora, como bien lo señalás vos, los concejales y los funcionarios públicos desde el primer día tenían permiso para circular. Nosotros estuvimos encerrados muchos meses. Son esenciales. Exactamente. Ustedes como periodistas también tenían el permiso para circular, los funcionarios tenían el permiso para circular, y coincido con vos que muchos escondieron como el avestruz la cabeza debajo de la tierra. Bien. En algunos casos quizás sea por temor o por un familiar muy grande. Esta pandemia realmente nos sorprendió a todos y fue algo muy complejo. Ahora te voy a contar algo. Como bien estuvimos hablando muchísimo, yo soy abogado. Ante todo el trabajo de abogado. No recibo ningún sueldo, ningún cargo en ningún lado. A los abogados nos encerraron, Sí. como a los ciudadanos comunes, cuando desde el primer día de pandemia yo estoy diciendo que el Poder Judicial y los abogados son esenciales. ¿Y por qué digo esto? Porque vos no podés encerrar a uno de los tres poderes del Estado en democracia. El Poder Ejecutivo y el Legislativo eran esenciales, el Judicial no. La justicia se paralizó, señores, el año pasado. Esto es increíble en democracia que haya pasado. O sea, desde el primer día, quien les habla estuvo diciendo: los abogados somos esenciales, salgamos a las calles, hay un detenido en la comisaría, hay que ir. Obviamente con mi matrícula, yo cuando había una cuestión iba igual, me pararon 20 veces y dije: soy abogado. Empezó la pandemia, al segundo día yo tenía un vencimiento de prescripción, yo no iba a esperar que me aclaren qué iba a pasar. Agarré el auto, Puente Pueyrredón, me pararon 3 veces con la credencial, dije: voy a buscar al juez que esté de turno para que me reciba este escrito. Conseguí uno que estaba solo, un juez solo en el despacho, me dijo: mirá, no sé cómo va a ser esto, pero me selló y metí el escrito. Bien. Y te digo más, el año pasado, quien les habla y algunos abogados más, el doctor Román Nieves de La Plata también, interpusimos un amparo para que la justicia sea declarada servicio esencial y los abogados seamos declarados esenciales y que se nos permita circular, y le pedimos al Poder Judicial que instrumente los mecanismos necesarios para trabajar inmediatamente, ya sea por home office, desde la casa. Bueno, hasta que el Poder Judicial, este elefante blanco, todo se acomodó, la justicia estuvo 7 meses cuasi paralizada, menos el derecho penal, obviamente, ¿no? Pero la justicia estuvo casi frenada. Entonces nosotros interpusimos un amparo, porque yo pienso lo mismo que vos. El funcionario público, el juez, el abogado, el médico, todo, no puede meter la cabeza abajo de la tierra como un avestruz. Hay que enfrentar para lo que uno estudió, para lo que uno eligió, Yo no puedo decir: no, señora, mire, no, su problema no, yo estoy con la pandemia. Bueno, barbijo, alcohol en gel, protocolo, cuidado. O sea, así como lo hicieron los médicos, ¿no? Como lo hace la policía. Obvio, pero por supuesto. Todo. Si no, uno tiene una responsabilidad cuando ejerce una función. Exactamente. Es lo mismo que el periodista no puede decir: dejo de informar porque hay pandemia. No, de ninguna manera. Claro, más en un consejo deliberante donde todos pagamos el sueldo. Totalmente de acuerdo. Ellos, entonces Sí. vos decís... Los tres poderes del Estado no tienen que, pero de ninguna manera, frenar su funcionamiento, porque es la esencia de la democracia, la esencia de la república. Ahora, vos estás con Facundo Manes, ¿sí? Dar el paso. Supuestamente dar un paso hacia adelante. Sí. ¿Sí? Yo como ciudadana voy a hacer una pregunta. Quizás acá durante mucho tiempo estuvo Juan José Musi, más allá de 4 años furas, así rápido, estuvo el hijo. Vuelve Juan José Musi, Berazategui es reconocida, ¿sí? Obviamente las cosas siempre van a ir bien y siempre van a funcionar bien cuando hay una sola persona y nunca se da posibilidades a que otros estén en el poder o estén manejando. No esto es como una empresa. Cuando siempre está el mismo empresario, obviamente la empresa siempre va a estar bien. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos a otro o no lo dejamos a otro porque quiero estar yo? ¿Sí? Si yo no corro a un costado, ¿por qué tengo que votar dar el paso? Sí. Como ciudadana, yo tengo ahora las elecciones. Sí, en primer lugar, por ahí voy a disentir un poco de que Perdón, siempre... no voy a hacer la pregunta de convenceme, ¿por qué no me tenés que No, convencer? Sino que yo por como supuesto. ciudadano digo, bueno, Sí. es un partido nuevo, juntos, ¿sí?
dentro de lo que antes Cambiemos, vamos a decir. Correcto. Es un desarme, ¿no? de Cambiemos. Bien. ¿Por qué? Ejemplo. Mira, en primer lugar, dijiste algo como que si siempre está la misma persona manejando la empresa no puede fallar y va a andar bien. Yo creo que no es así. Yo creo que hay empresas que han fundido y siempre estuvo la misma persona, ¿no? Bueno, pero en Berazategui en realidad a mí me parece que la renovación hubiera sido mucho mejor que 34 años del mismo fuerza política. Bueno, o que el te mismo corté. Yo a eso intendente. quizás me expresé mal, porque lo que quise decir es, obviamente que yo puedo decir como berazateguense, ¿sí? Porque en realidad nací acá, o sea, me crié en Berazategui. Antes nosotros éramos los indios de Vera. ¿Sí? Entonces, bueno, a su vez de surgir distintas cosas, Berazategui creció mucho y hoy creo que hasta somos reconocidos más que Varela y Quilmes, ¿no? Sí, Cuando era tuvimos más al revés. crecimiento como ciudad. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Tanto como ciudad, tanto como el arte, Sí. ¿sí? Que también eso se le dio mucha importancia, que a los alrededores no se le da la importancia, porque vos antes cuando querías ver lo que es arte o estudiar o ejercerlo, tenías que ir a Capital, ¿sí? Pero Berazategui hay que reconocer las cosas. Si bien al estar siempre la misma persona, a eso me refiero, tiene un seguimiento, que a veces otro, porque es el opuesto, dice, no, pará, vamos a romper todo esto, porque yo vengo con estas ideas equivocadas, porque uno puede decir, a ver, lo que está bueno vamos a dejarlo, pero vamos a mejorar lo que el hecho de estar 30 años, a vos ya, ¿qué te hace? Y bueno, ya está, más de lo mismo, pero mira que aquella lamparita no funciona, y bueno, dejala, después ponemos otra, y entra en una rutina, ¿sí? De ser siempre la misma persona, eso es lo que quise decir. Sí, entonces, claro. digo, al mejorar, ejemplo, yo digo acá nuevo, ¿qué es lo que escucho, ¿sí? Como diferente, que digo, bueno, está bien. El sábado anterior estuvo con nosotros Alberto Moya, ¿sí? Mediante una charla yo dije, está bien, vamos a correrlo a Juan José Musi. ¿Y a quién voto? Bueno, en primer No lugar... quiero hacer esa pregunta porque no va con esto, pero, ¿no? Va con eso, con la charla que teníamos. Sí, clarísimo. Pero yo ahora lo que digo, está bien, a mí se me presenta otro partido, ¿sí? Donde digo, bueno, siendo concretamente a la pregunta de... Un poco, vos decís, Berazategui creció, sí, por supuesto, sí, está claro. Berazategui creció mucho y es verdad, Berazategui es una hermosa ciudad, la amamos todos los de Berazategui, y hay muchísimas cosas que se hicieron bien y obviamente hay que recalcarlas, mantenerlas y yo te diría profundizarlas. Me parece que hay que cambiar lo que falta, lo que está mal, lo que hablamos, esas 3, 4 cosas que el vecino te dice, seguridad, falta de trabajo, pobreza, agua, bueno, totalmente hay que apuntar a eso. Ahora, la pregunta, ¿cómo? ¿No? Sí, ahora la pregunta que vos decís, bueno, la lista, esta lista nueva, sí. Juntos es la primera oposición, ¿bien? Vos tenés la lista, que hoy Musi no va a estar en una lista, ¿no? Hay una lista que va a ser del kirchnerismo y el Frente de Todos, el kirchnerismo cámpora, que en realidad no es peronismo, desde mi punto de vista, ¿no? Bien. Es la diferencia peronismo y lo que En primer lugar, la lista de que va a ser el oficialismo de Berazategui, en la cual no está el actual intendente. El primer candidato es López, ¿sí? La lista de López, vamos a decir. La lista de López es kirchnerismo cámpora, ¿bien? Después tenés la lista, la primera oposición sería Juntos, ¿sí? Facundo Manes no fue parte de Cambiemos, no fue candidato ni de Macri, ni de Vidal, ni de ninguno. Se animó a dar el paso en esta, dice, bueno, no renunciemos a la Argentina y nos animamos. Entonces, por eso vos lo dijiste bien, que es como lo nuevo, y es cierto. En Juntos hay una interna, vos tenés a Santilli, por un lado, que representa a Rodríguez Larreta y representa al PRO, a lo amarillo, ¿no? Y después tenés la lista de Facundo Manes en Berazategui, que en realidad representa al peronismo no kirchnerista, ¿sí? Porque está Emilio Monzó, Joaquín de la Torre, quien les habla, Dante Molini, que está por esa línea peronista. Tenés al UCR, tenés al GEM, Rodríguez, nuestro coordinador de campaña, por Emilio Monzó está Mario Molver, y la UCR, obviamente. O sea que es un frente electoral. Y esta elección, en la PASO, tiene que decidir si vos querés que llegue a la general Facundo Manes o
Santilli. Entonces, en primer lugar, creo que hay que apuntar, si vos querés, a la política tradicional de Santilli, Rodríguez Larreta, el PRO, o querés que la primera oposición de Berazategui esté representada por un peronismo no kirchnerista, el GEM, porque es una elección legislativa, de medio término. Entonces lo que buscamos acá son legisladores. Entonces tenés que ver como ciudadano, como votante, qué idea o qué legislador querés que te represente, qué proyectos, o de lo que estábamos hablando, lo que uno va a llevar, defensor del pueblo, voy a ocuparme apuntar con mis proyectos de ordenanza esto. Entonces, en primer lugar es eso, que el votante sepa bien que esta es una elección de legisladores. Segundo, ¿quiénes son los candidatos? En Berazategui, bueno, tenés Santilli, Facundo Manes, a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en la interna de las PASO. Según el voto que haya, se define quién va a ser cabeza de lista en una general. Pero es un frente electoral, como dijimos, con pluralidad de ideas y distintos partidos políticos. Entonces me parece que esa es la importancia y la decisión del voto. Después yo no le puedo decir a quién tiene que votar la gente. La gente tiene que elegir libremente y en democracia y ejercer ese derecho tan lindo que en las urnas el pueblo dice, esto es lo que yo quiero. Claro, por eso yo decía, no corregí, que digo, no es decir, a ver, ¿a quién vota? Porque obviamente, ¿qué vas a decir? Es como que yo te hable y te diga, no, yo te voy a decir, votá con conciencia, no votés cliente cautivo de los planes sociales, no votés cliente cautivo de esta fábrica de pobres en lo que se convirtió lamentablemente en la Argentina. Votá realmente la esperanza, lo que vos creas que va a ser lo mejor para la Argentina y sin que nadie te condicione. O sea, libremente, pues esa es la esencia de la democracia. Por eso es eso también, comentarlo y expresarlo un poco. Sí, bueno, siendo las 13:41, sí, nos queda pendiente un par de cosas que vamos a dejar. Hacemos una cosa, nosotros nos vamos ahora, en 10 minutos. ¿Te quedas con nosotros? Sí, por supuesto. ¿Sí? Bien. ¿Te parece? Nos vamos la última tanda y así ya cerramos el programa.